¿Qué está pasando en el Catatumbo? ¿Por qué las promesas de paz y desarrollo se han convertido en una ilusión peligrosa? Tengo la mitad de mi familia confinada. Hay grupos cerca de mi casa. Estoy acá, pero mi mente está allá. Ya es muy triste. Es muy triste para un ser humano que ha luchado por salir adelante de la mejor manera, que le toque hacer esto. Sinceramente que no lo deseo a nadie. Ojalá Dios la situación en este país cambie. Hace años, Salud Hernández Mora vivió en carne propia lo que significa estar en medio de este conflicto. Este campamento general que está en la zona del Frente 33, pero es un Hoy nos acompaña para contarnos su experiencia y sobre todo para advertirnos cómo la política de sustitución de cultivos ilícitos de Petro repite los mismos errores del pasado de Santos. Este es uno de los entrenamientos que hacen los guerrilleros que ingresan a las FARC. En las primeras semanas solo entrenan con fusil de madera. He entrevistado a varios guerrilleros que son menores de edad. Algunos incluso ingresaron teniendo 11, 12 años. Conozca cómo Salud Hernández nos revela la verdad detrás de la mentira disfrazada de cambio. Bienvenidos a las voces del secuestro universal. ¿Qué tal amigos? Aquí desde las voces del secuestro tenemos a una de las periodistas más incisivas, valientes y directas de Colombia y también de España. Ha dedicado su carrera a destapar verdades incómodas, a denunciar la corrupción y a dar voz a quienes el poder prefiere callar. Ha enfrentado amenazas, censura e incluso el secuestro, pero sigue estando en la primera fila del periodismo sin miedo y sin filtro. Salud Hernández Mora nos acompaña para hablar de la realidad del país, del gobierno de Petro, del antes, del después, de lo que viene, de la crisis de seguridad, el avance del narcotráfico e incluso de su secuestro. ¿Qué tal estás? Salud, un gusto saludarte. Pues estoy encantada, un gusto saludarte a ti y feliz de estar en tu programa. Muchas gracias, Salud. Salud, a mí me gustaría, antes de hablar de tu testimonio de haber estado en cautiverio, que nos cuentes quién eres, para que la Pues, gente y los jóvenes puedan reconocer a una de las periodistas más incisivas que ha tenido el país. pues mira, yo nací en España, en Madrid, hace 1.000 millones de años. Soy también colombiana desde 2003. Tengo la doble nacionalidad. Llegué a este país en el 98 y desde 1999 empecé a trabajar para el periódico español El Mundo y como columnista del Tiempo. Con los años también hacía crónicas para El Tiempo, recorrí el país, llevo 26 años de reportera por toda Colombia. También estuve durante veintitantos años vinculada a la Fundación País Libre, era miembro de la junta directiva que era una fundación que luchaba contra el secuestro, que desgraciadamente tuvo que cerrar por falta de fondos hace unos pocos años. Y al mismo tiempo, pues también colaboraba en otros medios de comunicación. Pero en el 2019, dejé El Tiempo y me pasé a semana en donde hago lo mismo. Sigo siendo columnista y cronista. Es decir, mi ideal es recorrer los territorios para saber qué pasa. Por eso también pues, he estado en Afganistán, por eso también he estado en Ucrania, en Israel, es decir, en lugares donde, en el Líbano, cuando la guerra de Israel contra ese maravilloso país. Es decir, soy básicamente una reportera. Entonces me gusta estar donde ocurren todas esas cosas que si no vas, pues no lo conoces igual. Desde una oficina es muy difícil cubrir, por ejemplo, esa otra Colombia
que es tan distante, tan diferente, y por eso se aplican unos remedios tan ineficaces porque no se hace una radiografía correcta de la enfermedad. Como por ejemplo decía Howlett, ¿no? Que decía que él no le gusta mirar a las estrellas con su telescopio, él le gustaría tocarlas, ¿no? Ese es el reconocimiento que tienen las personas, o bueno, el conocimiento que le da a la persona vivir lo que está pasando en vivo y en directo. Salud, cuando tú estuviste secuestrada, ¿cuáles fueron los hechos? ¿Qué pasó? ¿Por qué se dio su secuestro? Bueno, yo estaba, eso fue en el 16. Yo estaba en el Tarra, que es precisamente en donde estos días estuvo el presidente Petro. Me encontraba en el Tarra porque, haciendo una nota de coca, porque yo he ido a esa región del Catatumbo desde agosto del 99. Esa fue la primera vez que fui al Catatumbo. Y desde entonces he ido con mucha frecuencia, he ido muchas veces. Y en esa ocasión fui pues para algo de, también había un programa, me imagino que era la época Santos, algún programa de sustitución de cultivos, siempre ha habido lo mismo. Y me fui hasta el Terra, yo siempre voy en transporte público, es decir, fui en la ruta normal y estaba en el Terra y bueno, tuve unos inconvenientes ahí con unas personas que son muy vinculadas al ELN. Tuve ahí unas discusiones fuertes, total, que el ELN yo iba por una calle que estaba solitaria en ese momento y me llegaron una moto, dos guerrilleros en moto y me hicieron subirme a la moto con ellos y me llevaron a un descampado, allá me quitaron todos y me dijeron, bueno, vuelva usted al día siguiente. Al día siguiente no salga usted del parque principal y al día siguiente ya nos ponemos en contacto con usted. Y al día siguiente me dijeron, súbate a esa moto. Yo pensé que era para conversar y no, pues me subí a la moto y lo que fue era, llegué hasta un punto, porque yo conocía la zona, a un punto que yo vi más guerrilla y sabía por dónde me estaba metiendo, que era zona del ELN, y allí me llevaron a un sitio que me dijeron cámbiese de ropa, póngase esta y a partir de ese momento pues estuve con ellos una semana que, dados la duración de los secuestros de este país, pensando que hay militares que estuvieron 14 años, otros 10 años, civiles que han estado como Ingrid Betancourt 6 años o Clara Rojas o Consuelo o, o, o perdón, 6, 7 años, pues comprenderás que una semana pues no es para decir mucho, la verdad. Yo además veinte Pero de años, todas formas, cualquier día en cautiverio es terrible. sí, lo que pasa es que 20 años, 22 años en el secuestro, escuchando tantísimos testimonios, siguiendo secuestros durante años, porque en eso, pues tu papá, que por eso éramos tan amigos, él tenía voces del secuestro y nosotros en País Libre al principio teníamos un programa también donde las familias iban a mandar mensajes a sus familiares secuestrados. Entonces, digamos que es un delito con el que he tenido un contacto y he visto historias tan desgarradoras que la mía, pues me da hasta pena hablar de ella, ¿sabes? He estado demasiado tiempo en contacto con personas que, ¿sabes? Yo hablo con Ingrid, que ha estado 6 años, y tú te imaginas a alguien 6 años, o Elkin Hernández, que estuvo 14 años secuestrado y lo devolvieron muerto, asesinado, acribillado a balazos, pues, y he estado con su familia estuve con su familia durante esos 14 años, que se dice pronto. Pues entonces, claro, pensar en lo mío una semana, pues me da pena hablar de lo mío. Tu secuestro, Salud, fue planeado o fue una cosa aleatoria? No, yo creo que no fue planeado, es decir, fue más un impulso, porque tú además, a ver si la gente lo entiende, es decir, para que comprenda, el año 2000 hubo más de 3.000 secuestros extorsivos, es decir, las FARC, sobre todo eran los mayores secuestradores y el ELN era para recaudar plata. Y les importa, y tenían gente 3 años, mil veces, es decir, 3 años, 5 años. Yo conocí un caso de un alemán que estuvo 5 años secuestrado, es decir, trataban a la gente, torturaban a las familias, mandaban una prueba de vida a lo mejor una vez al año, es decir, y las familias vivían con esa incertidumbre que les iba quemando las entrañas. Entonces, tienen que entender que esos eran secuestros planeados. El mío fue impulsos. Tú no puedes secuestrar a un periodista que es corresponsal de un periódico pues extranjero y además escribe en El Tiempo y tienes un perfil determinado. Tú lo tienes que secuestrar para algo, porque es como, digamos, es un acto que te va a quemar además la zona, te la va a calentar, como dicen ellos.
es una zona cocalera y si tú haces eso, te la va a calentar, como la calentaron, porque te vuelve foco de interés, el ejército se ve obligado a actuar de manera más intensa, en fin. Entonces fue un impulso y por eso a los 7 días me liberaron, porque hubo una presión además muy fuerte en ese momento del gobierno Santos que tenía y del Vaticano, porque Santos estaba negociando con el ELN, quería que, pues, después de firmar con las FARC, firmar con el ELN, entonces hubo una presión muy fuerte porque pensaban que eso era un obstáculo para su proceso de paz. Y por eso también Santos negó durante unos días el secuestro, mintió como, bueno, pero en Juan Manuel Santos eso era lo normal. Negó que hubiera un secuestro y dijeron una serie de mentiras para ocultarlo porque no les convenía en ese momento políticamente. ¿Qué es lo peor que pasó cuando estabas en cautiverio? ¿O lo Pues peor que pudiste haber visto? lo peor de un secuestro es que tienes que hacer lo que te digan. Es decir, que finalmente estás en manos de unos que te dicen ahí, quédese ahí todo el día. Yo me acuerdo porque los secuestrados decían que los secuestros son muy aburridos, y es verdad, porque tú estás metida ahí, en un espacio, sin poder hacer nada, mirando, esperando que pasen las horas, sin más. Pero lo que para mí, en mi caso, yo no soy miedosa. Es decir, yo no soy miedosa, yo no me angustio. Evidentemente, Ya. evidentemente no eres miedoso. Bueno, y tenía una ventaja frente a otras personas, y es que yo he cubierto guerrilla. Yo he estado en campamentos guerrilleros, he dormido en campamentos guerrilleros, yo soy una persona acostumbrada a estar con grupos armados, entonces no me asusto como le podría asustar a otra persona. ¿Sabes? El estar en esos grupos, el escuchar a helicópteros, aviones, algunas veces ráfagas de fusil, es decir, eso a mí no me causa lo mismo que le podría causar a alguien que nunca ha visto todo eso. Pero lo que más rabia te da es estar a las órdenes de una gente que además le da exactamente igual, porque tú lo escuchas, pegarte un tiro si es necesario. O como me dijo una vez, habrá que encaletarla, es decir, no le importa abrir un hueco y meterte ahí el tiempo que haga falta. Es decir, ellos, los chicos jóvenes que te llevan, que van armados con fusil, es que no les importaría nada. ¿Sabes? Es lo que piensas. Dices, qué tristeza, porque son finalmente muchachos engañados. Porque no es cierto que el reclutamiento sea forzado, es forzado en un porcentaje muy pequeño. Normalmente los que van son engañados, que es muy fácil en la cabeza una serie de pájaros y creerse que van a ser aventureros, poco menos que Indiana Jones. Chicos, igual que son normales, digamos, hablas con ellos muy poco porque casi no les dejan hablar contigo, pero tú sientes que son unos chicos que podrían ser buenos, no tienen como, digamos, no han nacido malos, sino que les han metido en la cabeza que la vida no vale nada. Entonces, que lo que vale es cumplir las órdenes. Y si te dicen en un momento dado, dispare, pues disparas. Y ya está. Teniendo un antes y un después, Salud, nosotros teníamos que muchos de los secuestradores eran personas que estaban secuestradas, que fueron llevadas con engaños, adoctrinamiento, ideología. Y hoy en día tenemos a personas con un perfil distinto, los secuestradores son distintos. Entonces, para hacer un antes y un después de la zona del Catatumbo, donde tú estuviste secuestrada, ¿cuáles son esos perfiles que hoy en día la guerrilla tiene para los secuestradores? Pues mira, precisamente yo estuve en un campamento de entrenamiento de las FARC en el Catatumbo en diciembre pasado. Es decir, y estuve hablando porque muchos eran menores de edad y pude conversar con algunos. Solamente pude conversar con absoluta libertad un ratito que unas chicas que estaban siempre a mi lado, unas guerrilleras, se habían ido porque nadie hablaba de manera libre con ellas delante. Pero de alguna forma lo que vi me dio la impresión de que hay unos guerrilleros que son como los de antes, es decir, son jóvenes campesinos, muchos se han ido a la guerrilla porque tienen un familiar en la guerrilla y porque es lo que han conocido siempre como la autoridad en el Catatumbo, porque eran naturales, nativos del Catatumbo, entonces han conocido siempre a la guerrilla como la única autoridad. Y tienen un familiar y ven en las armas que les da un poderío, una cierta como
son alguien, ¿no? Les das un uniforme y pertenecen a un grupo, a veces son familias desestructuradas, a veces no, y se han ido a la guerrilla, pero la diferencia es que me parece que son como más urbanos. Es decir, aunque sean campesinos, ya son jóvenes como todos los de hoy en día. Y como todos los jóvenes les gusta tener un celular, aunque no lo tengan, pero tú sientes que no son como antes. Por ejemplo, cuando les veía entrenar, no tienen esa capacidad de aguante que yo veía en la guerrilla, jóvenes, por ejemplo, hace años, que yo he visto hasta guerrilleros de 11 años. Entonces, por eso las FARC son tan culpables, porque el reclutamiento es un secuestro masivo de jóvenes, es secuestro masivo. Yo siempre lo defendí también en País Libre, eso es un secuestro. Y es una salvajada, una brutalidad. Entonces, tú ves unos jóvenes parecidos, les meten en la cabeza las mismas ideas, también les dan la hora cultural y les dicen que hay que luchar por el pueblo y todas esas cosas, pero no tienen esa capacidad de sufrimiento y de aguante que tenía la guerrilla anterior. Por eso en esta guerra del Catatumbo se entregaron casi 80 a las fuerzas militares en una sola arremetida. Se entregaron casi 80 porque no tienen no son campesinos como los de antes. Es que además los jóvenes de ahora, que ese es otro error, no quieren ser campesinos. Quieren vivir en una parte donde puedan ver a otros jóvenes, donde tengan acceso a Internet, porque lo que les gusta es como todos, es que no son diferentes. Desgraciadamente les han metido como tú dices, una doctrina que va en contra de los derechos humanos, porque les llenan la boca de, ay no, qué maravilla de los derechos humanos, los derechos de los campesinos, pero al mismo tiempo con un fusil. Y los entrenan a matar. ¿Y tú para qué te entrenas a matar? A ver, ¿para qué? No les entrenan a hablar no, a matar, a poner bombas. Los del ELN están ahora haciendo propaganda, no sé si lo habéis visto, propaganda, hacen unos vídeos muy bien hechos, propaganda y exaltan a sus francotiradores. Jóvenes que han aprendido a ser francotiradores, es decir, los preparan para asesinar de manera vil a policías y militares, o a civiles, a lo que sea. Entonces, en ese sentido, la diferencia que yo veo es la que te digo, lo siento como menos, les va a costar más estar metidos en la selva que ahora, pero yo pienso que en el Catatumbo, por ejemplo, tiene la ventaja de que los llevan a Venezuela y los pueden tener ahí tranquilamente en una finca sin moverlos. Claro, entonces nosotros vemos tal vez el debilitamiento que tienen ahora las Fuerzas Armadas criminales, ¿no? Porque hoy en día nosotros contamos con factores distintos, la juventud, el, incluso temas de los que no se hablaban antes, ¿no? La salud mental, las redes sociales, tantos temas que transforman el conflicto en otra cosa. Pero, por ejemplo, salud, cuando nosotros hablamos del tema de cultivos ilícitos, hace unos años, cuando tú estuviste en cautiverio, cuando tú hacías un reportaje en la zona. Hoy en día, nosotros, bueno, en ese momento teníamos a Santos, que hablaba de la sustitución de los cultivos ilícitos. Hoy tenemos a Petro, con un programa completo de sustitución de cultivos ilícitos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Está mintiendo igual que Santos o sí está habiendo un trabajo allá para esa sustitución de cultivos ilícitos? Es la misma vaina, la misma. No que vamos a darles un salario mensual que además es ridículo, porque darles 1.200.000 es ridículo. Les vamos a dar un salario, no que va a ser voluntario, no que les vamos a hacer carreteras, no que les vamos a pavimentar poco menos que de oro, no que les vamos a llevar insumos. Es decir, es la misma película, es desconocer. Sí hay una realidad, claro que hay gente que quiere dejar la coca. Por supuesto que hay gente que quiere dejar la coca, pero es que no existe un producto agrícola equiparable. No existe un producto agrícola que dé hasta 6 cosechas al año. No existe. Y que tenga una resistencia que yo me asombra. Es decir, es que es la mata más resistente que pueda haber. Entonces, tú puedes sustituir con otras cosas, y luego con un problema, es que los jóvenes no quieren ser agricultores. Por eso cuando Petro decía el otro día en el Catatumbo que la universidad, que no sé qué, que tienen que ser para ser agrónomos o estudiar carreras relacionadas con el campo, pero si ellos no quieren.
No quieren. Les iría mejor las carreras técnicas de tecnología y tal. Si es que no quieren, el campo no lo quieren. Ese es un problema de la famosa reforma agraria. Quieren que les den unas tierras para venderlas y largarse. Es decir, entonces, sí hay no hay ninguna diferencia. Las propuestas de Santos eran las mismas. Y el desastre de implementación va a ser el mismo. Una inutilidad, es que es absurdo, es que llegan, miran el plateado, ¿cuántos meses llevan ya? ¿Un año? Desde que la operación Perseo, no sé qué, y siguen fracasando, porque es que se estrellan una y otra vez contra los mismos obstáculos, porque no conocen cuál es la realidad de esos territorios, no la conocen, y dictan normas desde un escritorio de Bogotá. Y una cosa respecto al secuestro, que me decías antes, los muchachos pueden ser algo distintos, pero van a cumplir la misma orden. La misma orden. Y si hay que hay que matar a un secuestrado que se intente huir, lo van a matar. En eso es lo mismo. Y los jefes tienen el mismo corazón despiadado, lo mismo. Es decir, no les importa tener a alguien el tiempo que sea hasta conseguir la plata que piden por ella, por ejemplo, el ELN. La diferencia es que no tienen la capacidad o el deseo de antes, o no tienen la capacidad de tener los 14 años, 10 años, 8 años, 6 años, 5 años. Ahora son secuestros de meses, pero no se alargan más, porque a lo mejor incluso en Venezuela negocian antes por lo que sea. Pero los mandos son igual de despiadados. Y en lo de la coca, te aseguro que es que va a ser lo mismo. Además, si lleva 2 años y medio, y ahora el primer viaje que hizo Petro, la gente se lo olvida, el primer viaje oficial que hizo Petro dentro de Colombia fue al Catatumbo, al Tarra. Hace 2 años y medio. Y ahora va a proponer 2 años y medio cuando le queda un año y pico. Y ahora va a empezar a trabajar. Ahora. No. Teniendo este panorama y teniendo también una explicación de por qué es que hay políticas que no son eficientes en zonas como el Tarra, en el Catatumbo, el Plateado, que es porque las leyes se están haciendo desde una oficina sin reconocer el territorio y siendo tú una persona que reconoce el territorio porque has vivido, incluso estando en cautiverio, ¿cuál es una posible solución para un gobierno próximo a Gustavo Petro que sabemos que ya no va a hacer nada? No le queda tiempo, así quisiera, que no lo va a hacer, porque no quiere, pero así quisiera, ¿cuál sería una solución para un próximo gobierno con el manejo de la seguridad, también del narcotráfico, del reclutamiento, que después se convierte en constreñimiento para delinquir para los menores de edad? Pues mira, yo lo único que puedo decir es que tienen que conocer el territorio que pisan. Nada más. Es que tienen que conocer, porque yo no tengo la solución y por eso no me presento a unas elecciones. Por eso no digo yo quiero ser presidente porque voy a no sé cómo lo hacen. Porque lo que sí, solamente tengo dos cosas. Una, que hay que conocer el territorio bien, conocerlo bien. Y dos, que esto no se soluciona ni en un año ni en 9 meses, menos en 9 meses ni en 10 meses. Esto es un tema de mucho tiempo, porque usted dice, hágase una carretera, pero usted no cuenta con que está la corrupción que se traga todo, o es que desaparece la corrupción, porque hay un decreto de conmoción interior, se desaparece la corrupción. No, hay una corrupción. Después, por ejemplo, en el Catatumbo, no, que el ejército haga una carretera. La gente no se le olvida. El ejército, hay una vereda, hay un corregimiento importante que se llama La Gabarra, un corregimiento de Tibú muy cocalero, de siempre. Yo es el primero que llegué a La Gabarra en el 99, súper cocalero. Bien, son 57 kilómetros desde Tibú. Bueno, pues el ejército fue el encargado de hacer una carretera, que es absurda porque hay vías más importantes, pero hicieron esa, parte de esa carretera. Mataron soldados, el ELN mató soldados, es decir, esa carretera costó sangre y no está terminada, costó sangre. El otro día hubo un accidente en otra zona también de coca y de minería ilegal de oro, que es en Nariño, en Barbacoa. Es un accidente que se mataron en el accidente, creo que fueron 12 soldados, ¿no? Se cayó al abismo, un camión al abismo. Bien, esa carretera de Junín a Barbacoas también la está haciendo el ejército. Y no la han terminado y llevan ya 1000 años. Y la están haciendo porque unas mujeres se declararon en huelga de piernas cruzadas para llamar la atención y entonces les prometieron una carretera y no está terminada después de que 15 años, yo no sé los años. También, ¿por qué? Porque tiene que hacerla el ejército porque no hay ningún contratista que pueda meterse en zona roja. Y en el Catatumbo tampoco dicen que si hicieran una vía, el contratista tiene que pagar el 10% del contrato ya a la guerrilla, más el otro que se quede un alcalde, más el otro que se quede no sé qué decir. Es imposible. Tú tienes, ¿y cómo lo vas a hacer?
¿cómo vas a construir nada si no estás de acuerdo con el ELN? Si el ELN está a tiro limpio. Si tú estás ahora en plena guerra, ¿cómo vas a poder construir? ¿Quién va a ir ahí? ¿Quién va a dejar su maquinaria para que se la quemen? Que seamos realistas, seamos realistas. Si tú no haces un acuerdo, no van a ir. Entonces, y la gente no se va a creer que el programa va a funcionar, si no ha funcionado ninguno, si siempre el Estado cumple. ¿Cómo me voy a creer yo que este gobierno que le queda, es que ni año y medio, porque en un año son las elecciones y legislativas, y ya sabemos todos que cuando hay elecciones legislativas ya el gobierno no manda? Cuéntame, ¿en un año vas a hacer lo que no has hecho en 2 años y medio? Y yo, que soy cocalero, me voy a creer, me vas a dar 1.200.000 pesos al mes para arrancar mis matas de coca y me pongo a cultivar ¿qué? ¿Cacao, que no sé ni cómo se cultiva? Y me vas a hacer una asistencia técnica, ¿pero de qué o cómo? Mira, en el plateado que está en Cañón del Micay, para la gente que no lo sepa, es sur del Cauca. En el plateado hay una pequeña iniciativa de cacao, muy meritoria. Oye, ¿por qué no la han apoyado? ¿Por qué no la han apoyado más? Son unos jóvenes que están ahí con las uñas haciendo sus cultivos de cacao, ¿por qué no los apoyan? Pero además, con un problema, tampoco pueden salir ahí al gran mundo a hacer alarde de lo que están haciendo, porque resulta que a lo mejor molestan a otros y mejor perfil bajo, pero no les están ayudando. ¿Y para qué construyó, por ejemplo, en el Catatumbo, en el plateado, lleva unas carpas? ¿Se acuerdan ustedes? Esa foto de las carpas que son un hospital de campaña. Pero si en el plateado hay un centro de salud que es una vergüenza. ¿Por qué no ha hecho usted mejoras en ese centro de salud? No, lleva unas carpas que además ya las bombardearon. Es decir, es que es desconocer la realidad. Es desconocer la realidad. Entonces sí, han mandado unas ambulancias, gracias a Dios, sí. Al Catatumbo han mandado ambulancias, por lo visto, según dijo el ministro de Salud. Pues qué bueno, que haya ambulancias, menos mal, que no se las hayan robado. Ahí hay ambulancias, pero entiéndeme, si tú no vas al terreno, si no haces un acuerdo de la mano de las personas que viven allá, por ejemplo, la Iglesia Católica en Tibú, que es el epicentro del Catatumbo, la Iglesia Católica tiene un plan ya acordado con las comunidades. Hable con ellos, pero nunca son propuestas a 10 meses, nunca son propuestas pensando en las elecciones, son propuestas a medio y largo plazo. El tiempo no perdona lo que a tiempo no se hace. Por eso comparte este video, deje su me gusta y suscríbase, para que todos podamos escuchar la voz de los que defienden la libertad.